Tras haber creado esta clase llamada sector.to, podemos ver cómo hemos aplicado uno de los primeros patrones de diseño en aprender, que sería el patrón Transfer Object. Este patrón nos indica que debemos tener objetos especializados para utilizarlos en el caso de que necesitamos transferirlos, objetos de transferencia. En este ejemplo, tenemos un objeto llamado sector, que es una entidad, es un entity. Pero para realizar la transferencia de este objeto hacia nuestros usuarios y viceversa en CN a través de nuestro sistema distribuido, no deberíamos pasar todos los datos de ese sector, sino los datos convenientes para poder optimizar el uso de la red y al mismo tiempo optimizar el rendimiento de nuestro sistema. Es por ello que hemos creado una clase sector.to aplicando este patrón de diseño. Si nos damos cuenta, hemos creado más carpetas, como la carpeta Facade, Business y DAO. Vamos a poder ver cómo utilizar cada una de estos patrones de diseño a continuación. Vamos a empezar desde lo más profundo para ir hacia lo más exterior, que sería la fachada. Lo más profundo sería el patrón DAO. Para continuar con este ejemplo, vamos a permitir que tengamos una lógica de negocio suficiente y una función en el servidor que permita insertar un valor dentro de la tabla sector aplicando patrones de diseño. Por lo tanto, lo más interno de esto sería tener un lugar desde donde el cual vamos a realizar la operación de inserción. Existe un patrón de diseño que nos indica que todas estas operaciones deben estar centralizadas en algunas clases especializadas en el acceso de datos. Este patrón es el patrón DAO, Data Access Object. Es por eso que he creado este paquete llamado ejemplo.dao. Aquí crearé un session bin que será un stateless, pero que tenga una interfase únicamente remota. ¿Por qué? Porque la única interfaz únicamente local. ¿Por qué? Porque la única interfaz remota que va a existir va a ser la interfaz de la fachada, del facade. ¿Por qué? Porque la única forma de acceder remotamente hacia las funciones de este servidor va a ser a través de la aplicación de ese patrón de diseño llamado fachada, y es la única puerta de acceso hacia nuestros que le vamos a dar a nuestros clientes, y sobre esta se van a redirigir y llamar a las funcionalidades especializadas para realizar lo que se necesita. Vamos a llamar a este session bin operaciones DAO. Va a ser un stateless y va a crear interfase únicamente local. Una vez que hemos hecho esto, debemos recordar que hay ciertas operaciones que hemos creado. Hay ciertos session beans que hemos creado automáticamente y que ha generado NetBeans en base a nuestras entidades, y esto los hemos puesto dentro del paquete ejemplo entity DAO. Vamos a aprovechar que esto ya existe y vamos a utilizar sus funcionalidades dentro de este DAO principal. Para poder llamar a las funcionalidades de otro session bean, J2E nos permite utilizar la anotación EJB, que va a hacer referencia a que vamos a utilizar otro session bean al cual tenemos eso. En este caso, el otro session bean que vamos a utilizar es uno llamado sector facade local. Recordemos que la utilización de los session bean siempre se hace mediante el nombre de su interfase, no mediante la clase que lo implemente. Ahora, deberías tener un método que sea el que va a permitir la inserción. Por lo tanto, vamos a crear un método de negocio llamado insertar sector, que no va a retornar nada, pero sí va a recibir un parámetro que va a ser del tipo sector teo, y me va a dar
una excepción. Bien. Recordemos que las operaciones de este sector FACAE se realizan sobre objetos del tipo sector, no sobre objetos del tipo sector TO. Si quisiéramos aquí convertir o crear un objeto del tipo sector en base a este sector TO, podríamos hacerlo de una manera muy sencilla. Pero como estamos aplicando patrones de diseño, vamos a decir que todas esas funcionalidades se van a entrar dentro de otro paquete llamado sector helper. Este sector helper va a tener todas las clases de ayuda, por eso le llamamos helper. En este caso vamos a tener una clase llamada conversiones. Esta clase llamada conversiones va a tener un método público y estático que me va a devolver un objeto del tipo sector. Y dado el caso, vamos a convertir un sector TO a un sector TO, a un sector. Entonces, el método debería llamarse algo así como convertir sector TO a sector. Y va a recibir como patrón un sector TO. Y me puede lanzar una excepción. Empezamos entonces a crear el sector que vamos a retornar y le vamos a llenar sus datos correspondientes en base a los datos que tiene el sector TO. Llenemos la descripción. La latitud. La longitud. Y activo. Y lo regresamos. Eso sería todo. Compilamos siempre, no olvidemos de hacer eso. Y a continuación lo podemos utilizar en la implementación que estábamos realizando. Por lo tanto, podemos tener ahora sí un sector que sea igual a lo que me va a devolver el método que acabo de crear.
No olvidemos que esto no se hace aquí, sino en la implementación. Disculpa. Listo. Ahora, una vez que ya he hecho eso, puedo llamar a las funciones de inserción de datos que tiene el sector facade. Y eso sería todo lo que realizaría mi método dentro de el patrón de diseño DAO. Ahora, revisemos lo que hace el patrón de diseño business. Y el patrón de diseño business contiene básicamente la lógica del negocio de nuestra aplicación. En este ejemplo específico no vamos a tener mayor lógica de negocio debido a que vamos a pasar directamente del objeto con todos los datos necesarios desde el cliente a través de un objeto de transferencia. Pero de igual forma debería pasar por este patrón para que si dado el caso necesitamos posteriormente añadir lógica de negocio a esta operación, como por ejemplo permitir insertar solo sectores que tengan ciertos datos, o si un sector pertenece a la longitud o latitud tanto, realizar otra operación, tener listo nuestro sistema. De la misma forma, un stateless va a tener interfase únicamente local. Y el método que vamos a utilizar va a ser el método insertar. Y por lo tanto vamos a crear insertar sector, que recibe como parámetro un sector del tipo sector TO y me puede lanzar una excepción. Recordemos lo que antes habíamos explicado, que para llamar a los métodos a otro session bin utilizamos el @jb. ¿Por qué? Porque las operaciones se encuentran dentro de DAO, por lo tanto vamos a llamar a ese session bin que ya las tiene listas. Y entonces, en este caso, que no tenemos mayor lógica del negocio, simplemente llamamos al método dentro del patrón de diseño DAO correspondiente. Compilamos y se acaba. Ahora, ya tenemos todo esto listo. Falta crear fachada para que los clientes tengan acceso a todas estas funcionalidades antes creadas. Como los clientes pueden conectarse desde cualquier parte del mundo, deberíamos tener una fachada que tenga acceso desde cualquier parte, mejor dicho, una fachada que tenga acceso remoto. Por lo tanto, aquí vamos a crear también un session bin que va a ser operaciones facade, que también va a ser stateless, pero va a crear una interfase remota. De la misma forma, creamos un método que haga referencia a lo que vamos a realizar, que va a recibir como parámetro un objeto del tipo sector TO y que va a lanzar una excepción general. De la misma forma, recordemos que esta fachada lo único que nos va a decir es poder indicar a nuestros clientes que necesitan acceder a funcionalidades del servidor quién tiene esas funcionalidades. En este ejemplo, quien tiene la funcionalidad inicial de insertar el sector es Business. Business aplicará lógica de negocio necesaria y luego, después de aplicar esa lógica de negocio, le pasará la posta al patrón DAO. El patrón DAO aplicará las funciones necesarias para insertar datos y en este caso que utilizamos persistencia, llamará a las entidades y a las operaciones básicas de inserción de las entidades.
Ese es el flujo que sigue nuestros datos. Por lo tanto, vamos a tener que llamar a ciertas operaciones que hemos definido dentro del patrón business. ¿Por qué? Porque insertar sector, para que el cliente pueda insertar sector, va a encontrar las funcionalidades necesarias para hacerlo dentro de dentro de la aplicación de este patrón business. Si tuviéramos varios patrones business, mejor, no varios patrones, perdón, sino si tuviéramos varias session bin que tienen distinta lógica del negocio dentro del patrón business, aquí los definiríamos para que el cliente pueda acceder a aquellas ubicaciones a las cuales necesita. Ejemplo, tenemos en tener que interactuar con una segunda base de datos que nos permita analizar si las cardinalidades ingresadas son correctas. Por lo tanto, después de insertar sector o antes de insertar sector, queremos tener un método llamado verificar cardinalidades. Entonces, tendríamos aquí la otra definición de otro EJB, otro session bin, para poder tener acceso a ese session bin que tenga las utilidades necesarias para verificar esa cardinalidad. Pero todo esto se va a juntar y se va a conglomerar dentro de una sola fachada para que el cliente tenga acceso a todas las funcionalidades necesarias para aplicar, para utilizar la lógica del negocio y las funciones del servidor específico mediante una sola puerta. Y esta puerta le va a indicar quiénes son aquellos session bin, aquellas clases que realmente tienen las funcionalidades que el cliente necesita, pero el cliente no sabe exactamente dónde estarás. Por lo tanto, esta puerta de entrada llamada operaciones FACADE. Entonces, lo que queda por hacer es simple función que me permite insertar el sector y eso es todo. Compilamos el ejemplo, lo construimos y luego nos queda por hacer simplemente correr para que se deploye. Cuando veamos este mensaje diciendo que se cargó con éxito todos los EJBs, significa que ya está en el servidor y lo podríamos ver. Aquí está. Y con eso termina la programación del servidor.